de sectas. ¿Por qué? Porque cada vez proliferan más, tanto a nivel internacional como en nuestro país. A veces estas formaciones, sobre todo se les dice ahora grupos con tendencias sectarias, no tanto sectas, pero que también pueden surgir dentro de religiones que consideramos tradicionales. Hay muchos famosos que han admitido incluso haber pertenecido o pertenecer en el momento a algún grupo con tendencia sectaria. Y uno se pregunta qué son, cómo identificarlas, cómo surgen. Para eso es que recibimos a nuestro invitado. Él es licenciado en Filosofía, Miguel Pastorino. Además es fundador de la Red Iberoamericana en el Estudio de las Sectas. Y también vamos a invitar a la gente a que nos mande sus preguntas a través del 094-0290-34. Como todos los días, nuestro WhatsApp está disponible para que nos cuenten alguna experiencia o pregunta que tengan sobre las sectas en nuestro país. Experiencias de conocidos, propias, de hijos, que a veces uno le preocupa tanto las juntas. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotras en esta jornada para hablar de esto. Creo que lo más importante de todo, en principio, es definir qué es una secta. Gracias. Bueno, sí, la verdad es un tema súper complejo y ya la primera pregunta es la más complicada. Y es que no hay consenso con la definición, porque ha variado a lo largo de la historia. O sea, originalmente el término secta no es negativo. Viene del latín, que es separar o cortar, y las grandes religiones, como el cristianismo o el budismo, nacieron como una secta de una religión anterior. Los cristianos eran judíos, los budistas eran hindúes. Es decir, entonces secta no era algo negativo, en primer lugar. Después el cristianismo usó más bien secta como herejía, como la doctrina equivocada, y entonces fue una forma de estigmatizar a los grupos pequeños o disidentes. Y entonces eso fue lo que se impuso en toda la modernidad, es decir, la secta, en países protestantes los católicos eran secta y en países católicos los protestantes eran secta. Y hoy en día... Después en la modernidad el tema se cambia porque la sociología de la religión empieza a tratar de analizar algunos fenómenos, pero eso después cayó porque hoy la UNESCO pide que no se use el término secta por ser discriminatorio de minorías religiosas, es un problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, hoy el tema, para hacerse las cortas, terminó en la psicología de la religión. Los que hoy más se dedican a esto son psicólogos de la religión o psicólogos que estudian abuso psicológico. Casi todos los expertos en sectarismo hoy son los que se dedican al bullying, al mobbing, a todas las formas de acoso psicológico, y hay tesis doctorales que muestran analogías entre la manipulación sectaria y la violencia de género, con decirles. Entonces, ¿hacia dónde perfilo el tema? En no tipificar este grupo es una secta, sino este grupo tiene conductas sectarias, es decir, hay un líder manipulador, hay abuso de la persona que puede ser emocional, a veces económico o de otro tipo, y hay una dependencia inducida, hay relaciones de dependencia. Y hoy en España el tema en rojo vivo es que esto se está manifestando más que en las religiones, fuera de las religiones. El tema sectario hoy fuerte y complicado está dándose en el mundo de las nuevas terapias, donde hay terapias serias y donde hay un montón de vendehumos. Lo que se llama terapias alternativas. Exacto. Ahora, en nuestro país actualmente, ¿hay sectas o más bien hay grupos con alguna tendencia sectaria? Bueno, yo creo que grupos con tendencias sectarias hay muchos, como los hubo siempre. Capaz que hace 10 años me preguntaba si te decía que eran sectas. Hoy puedo tener problemas legales, ¿no? Entonces, es decir, hay grupos de este tipo, hay algunos que son de manual, que decís cumplen todos los requisitos. Por ejemplo, ¿cuál? Y ahí vos tenés grupos que, por ejemplo, ahora en nuestro país ya no están, pero por ejemplo fueron los Niños de Dios, que tuvieron, y que algunos dicen que estaban todavía en Punta del Este, pero que tuvieron juicios en varios países donde sometían a las chicas a una prostitución sagrada, donde en realidad el que, digamos, hacía dinero era la secta y ellas lo hacían por amor a Jesucristo. Claro. O sea, cosas así, ¿no? Es decir, hay grupos... Siempre tiene que haber una explotación de los integrantes para ser considerado secta, de alguna forma, Sí. alguna forma de explotación. De alguna forma. Porque solo en el ritual no se puede No. diferenciar. Hay grupos radicales dentro de religiones que hacen rituales que uno diría, esto es una... pero no lo son. Bueno, ojo, porque dentro de las religiones, los expertos insisten en que no hay que mirar las creencias en primer lugar, sino las conductas. Claro. Y si dentro de una religión hay un grupo que tiene características de un líder totalitario, de manipulación, de abuso de sus fieles, de conculcación de sus derechos, estamos ante un mecanismo sectario, violento, abusivo, que hay que denunciar y que se puede dar en partidos políticos, en grandes religiones. O sea, nadie está exonerado por decir esta institución no es una secta. También destruir los vínculos anteriores, por ejemplo, con la familia, con los amigos, ¿no? Eso también es como un síntoma de que una persona está metiéndose en un grupo más cerrado. De hecho, al igual que en la violencia que a veces se da intrafamiliar, una de las técnicas de manipulador es aislar a la persona. Porque lo que hace es que solamente confíe en lo que él le dice. Entonces él se vuelve quien le castiga y quien le premia.
Ahora, y entonces lo cierra. Ahora, por ejemplo, las estafas que se dan, estas que tienen como una estructura piramidal, se me viene a la mente el de la mandala, que en algún momento se hizo como más popular. ¿Puede llegar a tener algún rasgo de secta? Sí, por supuesto. Funcionan casi similarmente. De hecho, algunos que estudian esto en España dicen, hoy están las sectas 2.0, Claro. que en realidad hoy no necesitas irte a una chacra, hoy vos estás en tu casa y a través de un grupo de WhatsApp te están lavando el cerebro. Es decir, estás alienado en una relación de dependencia con alguien que te pauta la vida. ¿Se acuerdan lo de la ballena azul? Sí, claro. Funcionaba idéntico al mecanismo sectario. Recordemos Es decir, en qué consistía. Claro, Era para adolescentes, sí, un ¿no? juego para adolescentes que en realidad los incitaba a través de desafíos hasta terminar incluso en el suicidio. Desafíos físicos, Exacto. dolorosos, que hacía como que la persona cada vez tuviera que demostrar su pertenencia y su afinidad con ese grupo, en el fondo. Ahora, lo que me parece importante en este caso, más allá de que a toda edad es riesgoso, pero sobre todo para los padres de adolescentes que muchas veces están buscando de repente grupos de contención, síntomas que uno pueda ver en una persona de la familia, en un amigo, en los hijos, como decíamos, de que la cosa, o sea, hay que prender las alarmas. Bien, primero hay que quitar el prejuicio de que la gente que es captada por un grupo sectario es gente tonta. Es gente muy inteligente, que es gente que está en búsqueda y que te agarran momentos críticos de tu vida. Suelen darse en la adolescencia, como bien mostrás, pero suele darse después de un divorcio, cuando en una crisis, por ejemplo, en la etapa de la jubilación, en armar un segundo proyecto de vida. En un momento vulnerable. En un momento vulnerable donde en realidad no tengo por qué estar pasando por un problema, sino por un momento donde yo quiero evolucionar. De búsqueda de respuestas. Quiero buscar respuestas, estoy aburrido y quiero algo diferente. Ahí soy más vulnerable. Los síntomas, bueno, suelen ser obviamente cambios en la conducta, cambios en los hábitos de vida, repentinos. Las personas empiezan justamente a aislarse y a tener una suerte como de discurso secreto con los que pertenecen al grupo, porque si la familia no entra ahí queda como aislada. De hecho, hay una técnica que usan los influenciadores, que es que, por ejemplo, si vos entraras al grupo y yo fuera el influenciador, te diría, mirá que cuando vos más estés acá, como vos sos una persona especial, por más te inflan en la autoestima, Sí, claro, te claro. bombardean Obvio. afecto, te vas a sentir tan bien y te vas a sentir tan diferente que en tu casa te van a empezar a decir que te metiste en una secta. Te Entonces, vas yo a ya iluminar yo tanto. Ya te advertí. adelanto. Y cuando en tu casa te vean rara, que te pusiste una túnica de color naranja, que empezaste a hacer meditación 8 horas por día, que ya no comés, que dejaste a tu novio, tus amigos, decís, ¿qué pasó? Y te dicen, che, pero te metiste en una secta, y vos decís, él tenía razón, me lo advirtió. Es decir, hay todo un trabajo, una planificación de la manipulación. Estamos viendo imágenes, si no me equivoco, es del documental de Netflix, ya que mencionaste la túnica naranja, ¿no? Y que tiene que ver con Hoyo, este Sí. documental que se popularizó muchísimo. Sí, es del 2018, lo pueden ver en Netflix. ¿Por qué este grupo sectario llegó a ese nivel? Bueno, en realidad el gurú Rajneesh, que después cambió de nombre y se puso Hoyo, sale de la India por evasión fiscal, pero crea un grupo de fanatismo alrededor de él, donde las personas le eran obedientes a tal punto que podían cometer actos de sicariato en su nombre. Oh, ¿no? Dios. Es decir, pero él quedó con las manos limpias, incluso llegó a entregar a aquellos que le eran fieles y que llegaron a cometer delitos Ahora, en su el nombre. líder termina siendo un sociópata. O sea, Bueno, se puede... tenés distintos tipos. Hay muchas patologías, suelen darse en el líder, en el manipulador. Siempre hay como un líder carismático que tiene esa capacidad Eso de seguro. convencer Sí, gente. o sea, es una persona muy seductora, es una persona que da mucho afecto y que te da mucha seguridad. Pero esa persona, pues si de repente es un psicópata, puede ser totalmente consciente e inteligente de lo que está haciendo y con objetivos claros de explotar a la persona. O puede ser un megalómano, paranoide, que el tipo en realidad cree que él es el Mesías. Es un convencido. Por eso a veces siempre qué me loco. gusta aclarar que no todos están atrás de la plata. Algunos solo quieren tener esclavos mentales Sí, poder. para seguir su propio discurso y su propio delirio. Ahí va un delirio. Hay otros que sí, montan un kiosco y en Claro. realidad hay otra cosa. O sea, no siempre es Sí, un claro. chanta. Exacto. A veces es una persona convencida de esa Convencida de lo que creencia cree. que está en un extremo. Miguel, tenemos algunos mensajes de los televidentes. La masonería, el Opus Dei, ¿son sectas? Nos dice Rosario desde Parque del Plata. No, siempre es una pregunta que sale, porque son agrupaciones muy amplias, diversas, que no tienen un líder a la cabeza que controle a todo el mundo. Es decir, la estructura sectaria suele darse en grupos más pequeños. Pero son grupos que no están exentos de que existan conductas sectarias entre sus miembros como cualquier otro grupo. De hecho, puede haber logias de la masonería que sean más cerradas, donde haya mayor manipulación. El secretismo siempre tiene un trasfondo en este tipo de Se grupos. presta más para eso, donde hay más control. Esta es la clave. Cuando hay más control sobre tu vida,
sos más vulnerable a la manipulación. O sea, la religión que promueve tu libertad, que hace que vos no dependas del líder. Porque una cosa que hace el manipulador es lo que se llama la dependencia inducida. Hay hasta psicólogos que han sido denunciados, que se vuelven psicólogo gurú, que lo que busca es que vos dependas de mí para que yo pueda explotarte. En cambio, cuando yo lo que busco es que vos, a través del camino espiritual, el que sea, seas más vos misma, desarrolles todo tu potencial y crezcas como persona y seas libre y tomes tus propias decisiones, te estoy haciendo bien. Cuando las decisiones tuyas las tengo que tomar yo, cuando te empiezo a anular como persona, sí, en esa codependencia que se llama, ¿no? En psicología, que genera una codependencia con ese grupo que la persona no puede vivir ni tomar ni una decisión por fuera de él. Y la eso. gente que sale de esto queda tan golpeada que después cuando se mete en otro grupo, le pide, porque yo he conocido gente que ha terminado en la iglesia católica o en una iglesia evangélica, y van con el pastor y le dicen, dígame qué tengo que hacer. Y el pastor le dice, no, usted haga lo que quiera. Porque en realidad esta gente queda como a veces acostumbrada a que le decidan la vida, ¿no? Bien, tenemos... dale, Cami, que así no, sí, es el campo, ya que mensaje. lo mencionaste, perdón por el mensaje, pero ya que lo mencionaste, es el campo de la psicología donde hay que prestar atención o estar alerta, dado que acá en Uruguay también hace muy poco se publicó una investigación de la periodista María Urruzola sobre un grupo... El caso Holly Tao, que lo había investigado Santo Iseña, sí. Ahí va. Y empezó dentro de un grupo de psicólogos gestálticos. Sí, exacto. A ver, hay una cosa que hay que aclarar. Que alguien sea un profesional no quiere decir que no diga falsedades o que no incluso haga chantadas con cuestiones de sanidad. Y hoy en día el Ministerio de Salud Pública no fiscaliza estas cosas ni monitorea. Son un problema que hay que regular. Ahora en España hay una campaña muy fuerte del gobierno español por el tema de las pseudoterapias, porque es el lugar donde se están dando más cantidad de estafas, de manipulación emocional y de este tipo de fenómenos sectarios. Te pongo un ejemplo. Hay gente que, aunque sea médico o psicólogo, si te dice que te cura con energía de 7 planetas y que vamos a ver un rayo de luz y que... Vos decís, cuando yo voy a reparar mi celular y el tipo me dice, espera que le voy a hacer Reiki, digo, mira, ¿sabes qué? Lo llevo a otro lugar. Porque el tema es, no es la técnica, no es la disciplina, porque hay personas que creen honestamente en estas cosas. El tema es cuando yo quiero darle algo que es una creencia espiritual, una pretensión científica que no tiene. Claro. Y entonces lo presento con una intromisión profesional donde yo en realidad estoy haciendo de terapeuta y un tipo que estudia 4 años, 6 en una facultad, es terapeuta y yo de repente, teniendo título o no, con un curso de fin de semana de un péndulo y una varilla, te mido la energía cósmica. Miguel, Entonces, pero también es un tema de creencia. Vos mismo participaste de exorcismos con el padre Elizaga en nuestro país y hay gente que te podría tratar de loco, decís, pero no, esto exorcismo, que tenía un demonio está dentro. Bien, pero que yo haya presenciado, lo haya acompañado, de hecho hasta el día de hoy, yo investigué esos fenómenos y sobre esos temas hay 3 bibliotecas. Y de hecho la película Emily Rose, que es muy buena, te muestra justamente y te deja abierto el tema de que todos los fenómenos que se dan en el exorcismo podían explicarse de un punto de vista psiquiátrico. Claro. Es decir, que la frontera es compleja, pero la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas hacen algo que muchas de estas terapias no hacen, que es que para un exorcismo llaman a un psiquiatra. Es decir, para que haya llaman al cura y al psiquiatra para que haya... Cosa que no hace el chanta, que él dice que él te cura todo y no, incluso dejas el tratamiento médico. El doctor Ney Castillo, preocupado por algunos casos, con todo lo que él hace con los niños que sufren el cáncer, planteó casos de preocupación donde padres no querían someter a los niños a la terapia por cuestiones religiosas. Sí, estos son problemas delicados porque donde pueden llegar a perder la patria potestad de esos padres, ¿no? Es decir, porque muchas veces, como pasa con el tema de los antivacunas, es decir, hay muchos problemas que están dándose hoy donde el conflicto entre ciencia y espiritualidades nuevas hace que una cosa es la creencia. Tú puedes creer lo que quieras, pero tú no podés hacer pasar la creencia por evidencia. Yo les recomiendo incluso un detalle. Hay un nutricionista uruguayo, Sebastián Prates, que está en las redes sociales, tiene un blog que se llama Nutrición Demonios, los demonios de la nutrición, lo pueden buscar, donde él habla sobre todas las dietas mágicas, que está lleno de charlatanes que le hacen daño a la gente que quiere adelgazar rápido. Entonces, si uno empieza a buscar, esto es interminable. Entonces uno tiene que ser en esto crítico, ¿no? Cernidor en la todo cara. el que me venda No, que y me va a humilde, curar. lo que decías al principio de que no se crea uno que porque es profesional o pasó por la universidad o algo no va a ser víctima de, porque no tiene, no solo la gente. Tenemos varios casos para repasar de famosos, por ejemplo, que han ingresado en sectas. Tenemos muy poquito tiempo y no quería dejar de preguntarte sobre un mensaje que habla de la secta Moon. Evelia nos manda un mensaje que dice que los invitaron a una reunión de empresarios cuando llegaron en el Radisson, fue esto,
pasaron a una sala de conferencias repleta de gente, algunos muy conocidos. No sé, ¿cuál no sería nuestra sorpresa al oír al reverendo modificar la génesis de la Biblia, diciendo que ellos eran los padres verdaderos? Habló como 2 horas y no te podías levantar, realmente sentimos que estábamos en una secta, y por si fuera poco, en determinado momento levantó las manos cubriendo a todas las parejas, diciéndoles que ahora sí estaban casados con su bendición. Esto es lo que nos comparte una televidente. Eso es bastante viejo el tema de la secta Moon. Después que murió él, ya está, porque él era el Mesías, se murió, se terminó. En realidad quedó reducido a un grupo de 100 personas en Uruguay, que son las que siguen el culto religioso, y después la secta, lo que era la secta Moon, hoy es más una especie de fundación de Familias para la Paz, ONG, una cuestión más bien de poder económico, de intereses políticos, pero ya no el culto que era en los ¿Tuvo años esas 80. características Tuvo esas sectarias características, sí, claro. en nuestro país? Tuvo gran presencia Sí, acá, por ¿no? supuesto, en Y todo el gran mundo. presencia económica también, Sí, en todo el mundo. Así que bueno, estar atento a no sentirse seguro. Cualquier cosa que de repente uno piensa que es muy normal puede inducirnos hacia un grupo que nos manipule para su propio beneficio. Es que yo creo ¿no? que hay una cosa que también que hay que tener cuidado en mucha literatura de autoayuda, que hay que elegirla bien. Y que está muy de moda. Hay mucho pensamiento que después me predispone a ese tipo de cosas. Por ejemplo, la famosa ley de atracción, que es una falsa ciencia, que la gente cree que si piensa algo positivo le va a pasar positivo. Eso le pasa a gente que tiene cierto poder adquisitivo. Pero si vos vas al África, tenés que aplicar la ley de atracción y decir, entonces no comen porque no visualizan la comida. Sería tétrico, ¿verdad? Es decir, eso no aplica, pero cuando la gente piensa que eso es así, después ¿qué le hacen los líderes sectarios? Le meten la culpa. ¿Sabés por qué te va mal? Porque no pensás en positivo. La culpa es tuya. Porque no crees lo conseguís suficiente. trabajo? No tenés fe. No tenés la suficiente fe. Entonces, ¿qué hace el líder? Él, si te va bien, es gracias a él. Si te va mal, es tu falta de fe. Y así la gente queda destruida por la vida, ¿no? Entonces, a veces hay ciertas creencias que también está bueno ser crítico y plantearlas, ¿no? Entonces, yo les quiero decir también a la audiencia, nosotros tenemos un servicio gratuito con psicólogos que trabajan en esto por redes sociales, Infosectas, en Twitter o en Facebook, para si alguien tiene alguna consulta o tiene algún familiar que esté preocupado, nosotros podemos darles material gratuitamente a través de las redes Infosectas en Twitter o en Facebook. Qué desesperación no darse cuenta que un miembro de la familia está cayendo en algo así. Muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer hablar contigo, Miguel Pastorino. Gracias. Gracias por iluminarnos sobre este tema. Perdón por la rapidez, es una cosa de... Pero bueno. Nos ganó en verborraje, no podemos creer. Se me hace un aplauso. Bueno, cambiamos de tema porque esto no es una secta, pero es un grupo